Buenas tardes a toda la audiencia de este rumbo de la tarde con Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora Olga Almanzar. Hoy 24 de abril del 2025, cuando se cumplen 60 años de esta gesta revolucionaria de abril, 24 de abril, una fecha emblemática, una fecha memorable para los dominicanos, ya que precisamente en 1965 miles de ciudadanos, tanto civiles como militares, se unieron en una gesta sin precedentes para defender el orden constitucional quebrantado por un golpe de Estado y volver a la democracia. Don Rudy González. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, amigos. Don Georgie Rodríguez está en camino, llegando casi ya. Mientras tanto, vamos a recrear un poco de este episodio, porque este episodio tiene puntos fundamentales. Puntos fundamentales porque no puede verse simplemente como la revuelta de abril, la revolución, la guerra patria, la guerra civil, como usted quiera llamarle, hay muchas formas que la han llamado. Es un episodio que marca un antes y un después en la vida institucional de República Dominicana, en la historia de República Dominicana. Y lo marca porque justamente 3 años y tanto atrás, yo lo había calculado incluso por aquí, 3 años y tanto atrás, el 30 de mayo de 1961, termina la dictadura, 30 años de dictadura. Y un año y tanto después, el 20 de diciembre del 1962, se hace el primer esfuerzo por institucionalizar el status quo nacional. O sea, no era ya, terminamos la dictadura. Vivimos un tiempo prácticamente de anarquía con un Consejo de Estado en 2 fases, con el presidente de turno a la muerte de a la caída de la dictadura, a la muerte de Trujillo, que era Joaquín Balaguer, su salida al exilio, la conformación de un liderazgo político en República Dominicana. Por un lado, los antitrujillistas que habían luchado aquí en la patria, encabezados por un movimiento llamado Unión Cívica Nacional, que lo conformaban las clases más conservadoras del país, que tenía como figura visible al médico Viriato Alberto Fiallo, y la otra parte política que llegaba de los antitrujillistas del exilio, del PRD, que tenía figura central al llegar al país de Juan Bosch, pero cuya avanzada la hicieron 3 hombres valientes, y valientes lo digo con toda propiedad, porque 35 días después de decapitado Trujillo, de metido en el baúl de un carro con tantos y cuantos balazos usted quiera, esos hombres pisaron suelo dominicano cuando esto estaba todavía en una anarquía y una revuelta que no se sabía hacia dónde íbamos. Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón ¿cómo se llama? Ramón Castillo, Mon Castillo. Es que el apodo, Don Mon Castillo. Esos 3 hombres llegaron aquí en la avanzada del PRD y comenzaron a interactuar inmediatamente en la vida política. Y esos 2 grupos políticos se enfrentaron en esas primeras elecciones, el 20 de diciembre, que es que lleva a donde desemboca esas luchas intestinas de los remanentes de la dictadura, tanto político como militar y hasta empresarial, que se había conformado en el país durante 30 años, 3 décadas, señores. Y una dictadura, además de eso, férrea, dura, sangrienta, criminal, abusiva, que controlaba el país. O sea, desenmarañar todo esto y comenzar una vida institucional en un continente que estaba comenzando a salir de las dictaduras militares precisamente, que habían sido soportadas y muchas de ellas creadas por los propios Estados Unidos, pero que con el gobierno, la llegada del gobierno de John Kennedy, un gobierno liberal, estaban tratando de ser desmontadas.
O sea, no es una cosa tan fácil de desmontar. Pero a final de cuentas, ese 20 de diciembre nos fuimos a elecciones, ganó las elecciones Juan Bosch y el PRD. Los hechos históricos de por qué ganó Bosch cuando se presumía que la Unión Cívica y los que habían luchado aquí adentro tenían esa participación quizás mayor, pero ganó Bosch. Se instala en el poder el 27 de febrero del año siguiente, 1963. Pero apenas 7 meses justo, 25 de septiembre de 1963, fue derrocado por un golpe de Estado. Bosch, dicen muchos, quería ir muy rápido en el camino de transformaciones en un país que, como digo, estaba saliendo de un proceso de dictadura y de anarquía y una falta de liderazgo y de conformación incluso empresarial y de un sector productivo realmente fuerte que pudiera consolidar un país. Hay muchos por qué fue derrocado. Por los militares, pero también por una conspiración de la iglesia y del sector empresarial de República Dominicana. Hubo una combinación de fuerzas para salir de Bosch con el apoyo de los Estados Unidos, que veía en Bosch una repetición posible o una extensión posible de la línea de izquierda comunista que se había instalado en Cuba después de la victoria de Fidel Castro en Sierra Maestra en ese diciembre de 1959. Estábamos en Guerra Fría, se dio la tormenta perfecta y se salió de Bosch del poder. Vino un gobierno de triunvirato de un abogado y 2 empresarios. El abogado don Manuel Ramón Tapia Espinal, y los empresarios, 2 abogados, el abogado Emilio de los Santos y el empresario Manuel Tavares Espaillat. Ese triunvirato comenzó, vino la guerrilla de Manolo, matan a Manolo, se fue don Emilio, renunció, se fue, eran tiempos muy turbulentos y después de eso se fueron renunciando y eso devino en un triunvirato de don Enrique Cabral, sacado de el sombrero de un mago, mientras él se encontraba en Israel en su condición de canciller. Eso es historia. El gobierno, un gobierno de facto, un gobierno fuerte, con un control de los militares, y allí viene la conspiración en los cuarteles y con la parte política de esa conspiración del PRD. Se arma mediodía, poco después del mediodía de ese 24, sábado 24. Pues nosotros estamos viniendo todos los días uniformados. Buenas tardes, don Giorgi. Hola, bueno. Ese día, 24 de abril, poco después del mediodía, Peña Gómez, desde Tribuna Democrática, llama a la gente a la calle y anuncia que se ha producido un levantamiento en 2 de los principales cuarteles militares del entorno de la capital. Ponen la Marsellesa como fondo y la gente sale a la calle a reclamar la vuelta al poder de Juan Bosch y el regreso al orden institucional consignado en la Constitución que se había votado en abril del año 1963, ya con Bosch en el poder. Era el programa Tribuna Democrática. Claro, que se producía por radio comercial. Lo iniciaban a la 1 de la tarde. Lo recuerdo como hoy. Estaba yo almorzando con mi papá. Vivíamos ahí en la calle Espaillat. Y la Marsellesa. Tú vivías una cuadra de donde estaba radio comercial. Exacto. En la Sánchez con Padre Villini. Con Padre Villini. Óyeme, duró 10 minutos la Marsellesa. Y le digo yo a mi papá, algo está pasando. Y como a los 10, 15 minutos sale la voz del doctor Peña Gómez. Y ahí hace el pronunciamiento. El capitán Peña fue quien se levantó en el campamento de la primera brigada que estaba en el kilómetro 6, lo que es hoy la Universidad Pedro Enríquez Ureña. La UNFU, ahí estaba. Hizo preso al general Martínez Arana, que era jefe de Estado Mayor del Ejército. Y el otro levantamiento se produce en la base 27 de febrero,
consecuencia inmediata de ese primer levantamiento. Y ahí comenzó lo que fue esa revuelta con un líder que no estaba presente, que era Juan Bosch, el líder político, con un líder militar que no estaba presente, que era el coronel Fernández Domínguez. Se da la posición de los militares leales al gobierno de facto, encabezado por el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas que presidía el coronel Elías Wessing y Wessing, y estaba en San Isidro, y se producen los combates del puente, se produce la policía no estaba también de acuerdo con el gobierno de facto, con el grupo del gobierno de facto. Se produce la reunión en la Embajada de los Estados Unidos en que Camaño es quien va a presidir, a representar a los insubordinados, y de ahí sale Camaño como el líder de la revolución, porque no estaba Fernández Domínguez aquí, que era el ideólogo y líder de esa revolución, estaba en Puerto Rico con Bosch precisamente, y ahí se va al puente a pelear, y ahí comienza una guerra civil, cívico-militar, en la capital dominicana, que luego, con el avasallamiento de las fuerzas del CEFA, que eran más superior, se acantonaron principalmente en la parte baja de la ciudad, aunque en la parte alta también habían reductos de esa insubordinación, y los Estados Unidos, 4 días después de la revolución, el día 28, vienen 2 portaaviones y fragatas de los Estados Unidos que estaban estacionadas en Vieques y en Panamá, llegan a las costas dominicanas y establecen un desembarco por jaina de militares y aéreo en helicópteros a el campo de polo que estaba al lado del Hotel El Embajador. Ahí se jugaba polo. Lo que hoy es Bellavista. Ahí se tiraron los helicópteros, establecieron un campamento, y su propósito inicial, según su declaración internacional, era para venir a proteger los bienes y vidas de ciudadanos norteamericanos en República Dominicana de los revoltosos que habían tomado el poder. Aquello fue historia, salió huyendo. Molina Ureña llegó al Palacio, que era el presidente de la Cámara de Diputados, se instaló como presidente, duró 36 horas y salió de ahí. Toda esa parte de la historia. Entonces, lo que era la guerra civil para derrocar al gobierno de facto y tratar de establecer nueva vez un sistema institucional basado en la Constitución del 63, se convirtió en una guerra patria contra una invasión extranjera. Porque los norteamericanos establecieron un corredor de seguridad que dividió en 2 la ciudad, acantonando a los rebeldes, como le llamaban, en la parte baja desde Villa Francisca y San Carlos hacia el malecón, desde el río Osama hasta la avenida Pastel. Esa era la limitación. La Pastel era el cordón. Ahí estaba el corredor. Los paraguayos, los norteamericanos, brasileños. Entonces, esa fue la historia. Ahora, ¿por qué yo digo, y con esto termino, porque Yoeli también tiene muchas experiencias sobre esto? Nosotros 2 tuvimos la oportunidad de vivir la revuelta, vivíamos en la zona colonial, y fue lo que se convirtió en el bastión de los reverdes, entre comillas, constitucionalistas, como le decían. ¿Por qué yo digo que hay un antes y un después de la revolución? Porque antes de la revolución estábamos en el proceso de transición, de salir de los remanentes de la dictadura y de iniciar un proceso institucional democrático elegido por las urnas, y tuvimos un golpe de Estado. Después de la revolución, a consecuencia de la revolución, cuando se instaura el gobierno del abogado, ay Dios mío, ese Alzheimer mío me va a matar. ¿Cómo se llamaba? Tapia. No, el presidente provisional, García Godoy. Héctor García Godoy. El día 3 de septiembre, 132 días después de estallar la revolución, se instala el gobierno, y ese gobierno, con toda esta presión de la intervención militar, con todo esto de los bandos en pugna, con todo esto de la violencia generada, de más de 3.500 muertos, mal contados, nadie sabe realmente a final de cuentas, hay muchas cuentas, pero
pero una gran cantidad de muertos, una ciudad destrozada, enemistada entre partes y partes, una sociedad devastada. Solamente la operación limpieza en la zona norte. En la zona norte, eso fue desastre. En el cementerio de la Máximo Gómez, ahí hubo una masacre. Sí, no, fue terrible, fue terrible. Entonces, frente a todo esto, un hombre que tenía mucha residumbre, que era un hombre que se le consideraba un hombre serio, un hombre honesto, un hombre con carácter, Héctor García de Godoy, pudo conformar, junto con la comunidad internacional. Qué bueno decir que originalmente el primer candidato para encabezar ese gobierno provisional fue don Antonio Guzmán Fernández. Claro, él había sido ministro de Agricultura del gobierno en armas de Francisco Alberto Camaño de Ño, porque él había sido ministro del gobierno de Bosch, y entonces en el gobierno en armas también participó, y por eso a él lo descalificaron, porque decían que él era una parte interesada y que tenían que buscar un ente que fuera con cierta independencia. Que eso es correcto, la observación que hace. Esa negociación, no sé si lo recuerda, se realizaban en la Josefa Perdomo, entre la Pasteur y la calle García Godoy, casi a pocos pasos de donde estaba la clínica materna nuestra, ¿cómo se llama? San Rafael. Ahí era que se reunían. Yo estaba alojado donde mi tío, que vivía en la Pasteur con Josefa Perdomo. Y teníamos mitad de la casa del lado que tenía acceso por la Pasteur y el frente daba a la Josefa Perdomo. Ahí estaban los militares americanos. Eso tuvo una razón, porque inicialmente los constitucionalistas querían que se hicieran en el mismo edificio Copelo y habían habilitado un lugar para ello, pero ni los norteamericanos, aunque la OEA ya entraba, habían misiones de la OEA que entraban frecuentemente, ni los militares norteamericanos ni los negociadores de la embajada que participaron, ni mucho menos del gobierno de reconstrucción nacional que encabezaba Antonio Inver Barrera y que era lo que sustentaban la parte que estaba fuera del otro lado del corredor, querían entrar a la zona constitucionalista. Y se buscó un punto intermedio cerca incluso al corredor de seguridad, que es una zona más apacible. La zona de Gascue es una zona más apacible, más tranquila, que no estaba dentro de la confederación directa, que era Ciudad Nueva, que era la zona colonial, que era San Carlos, que era la parte baja de San Antón. Sí, no, y la parte baja de Villa Francisca. Toda esa parte, una zona muy árida de muchos combates. Entonces, se hizo esa reunión, se llega al acuerdo de hacer el proceso de las elecciones. Los constitucionalistas no querían que se participara con las tropas interventoras aquí, pero ellos dijeron que la única garantía de evitar que se prolongara la guerra y que fue una campaña sangrienta era con las tropas militares en territorio dominicano. La OEA participó en la organización, la estructuración de las votaciones y en la participación y la estructuración de todo lo que fue el montaje del proceso electoral. En ese proceso electoral, mucha gente entendía que Juan Bosch debía ganar porque se había hecho una revolución por Juan Bosch. Había llegado Joaquín Balaguer, pero Joaquín Balaguer en tiempos de Guerra Fría representaba en ese momento una garantía de que si ganaba el proceso podría, en ese momento nadie sabía lo que iba a pasar, podría llevar el país hacia una estabilidad relativa más fácil que Bosch, porque siempre sobre Bosch iba a pesar la posibilidad de otro golpe de Estado y sacarlo del poder. Porque él tenía una política trazada, iba a tratar de continuar la política que había comenzado dentro de su gobierno de apenas 7 meses. Pero el favorito no era Balaguer. Era Francisco Augusto Lora. No, era García Godoy. Bueno, pero García Godoy, el candidato preferido de los norteamericanos. No, en principio que ellos fueron los que lo propusieron y lo trajeron, pero García Godoy siempre muere. No, pues no, se murió después para las próximas elecciones, antes de las próximas elecciones, pero él siempre dijo que si él era el ente mediador, él no podía ser parte del proceso. Siempre se habló de él.
Yo hablaba mucho y tenía mucha relación con su lugarteniente, su hombre de más confianza, Franklin que era Domínguez. Franklin Domínguez. Sí. Era su Gran hombre. actor de primer orden. Sí, claro. Y después fue director de Bellas prensa. Artes, Y director de prensa del Palacio de Nacional. Palacio cuando García Godoy. Entonces, ¿por qué decía un antes y un después? Y aquí termino. Porque a partir del momento de esas elecciones, en tiempo de Guerra Fría, con las presiones que había, que gana Joaquín Balaguer, un hombre que había sido repudiado y sacado y se había ido al exilio, porque era un hombre que lo consideraban muchos sectores remanentes de la dictadura, es el hombre que comienza con ese grado de experiencia en el Estado a organizar el proceso de transformación institucional y logra hacerlo. Con todo y reelección, que en principio se pensó que iba a ser un gran desastre continuar la reelección porque pensaron mucho y le hicieron una campaña de que podía ser una forma de tratar de perpetuarse en el poder igual que la dictadura. Esa fue la campaña contra Balaguer en el 70, para las elecciones del 70, después que se peleó con Lora. Pero a partir de ese momento y hasta esta fecha, 59 años después, 60 años después, para ponerlo desde la revolución, el país con virtudes y defectos está disfrutando de un proceso de continuidad democrática en República Dominicana. No hay duda. Con virtudes y defectos. Altas y bajas. Democracia a la dominicana. Con intentos de subvertir el orden, con intentos de golpe de Estado, con crisis electorales, pero hemos sobrevivido. Entonces, ese punto de inflexión, 1965, es el resultante de la democracia que hoy vivimos. Mira, yo no sé qué dirá la historia sobre Joaquín Balaguer en ese aspecto, porque no es menos cierto que este hombre logra la salida de los Trujillos de la República Dominicana. Él es el artífice de convencer a Ramfis Trujillo, a Petán Trujillo, a Negro Trujillo, de que abandonaran el país. Bueno, que lo hizo desde el balcón del Palacio Nacional, mostrándole los barcos americanos que estaban ahí. Como tú quieras. Y que no se moverían hasta que ellos no se fueran. Es verdad. Pero tuvo la gran virtud, venía precedido de la gran virtud, Georgie, de que en el 1961, cuando matan a Trujillo, logra reunir a todas las fuerzas del país, incluyendo la iglesia, sí, en un consejo de Estado para tratar de evitar correcto, lo que era lo peor, que era un arrasado en el país, una guerra civil. Todo el mundo andaba por su lado. Aunque no sé, tengo mis dudas, porque la actitud de Ramfis Trujillo no era de continuar, ni siquiera de quedarse. Quizás de a los Ramfis Trujillos no le interesaba este país. Quizás de los Trujillos no directamente, pero él era la figura prominente de esa familia. Los otros... No, pero iban a desmontar todo un aparato estructurado económicamente y de poder en el entorno de Trujillo. Y había mucha gente que quería asumir poderes y uno no sabe cómo eso hubiese llegado. Y él logró hacer en ese Consejo de Estado. Fíjate que cuando él sale del Consejo de Estado y se va el Consejo de Estado continúa porque era la forma idónea de poder comprometer a todos los sectores del país en buscar la salida democrática para eso y llega y lo lleva a que se celebren las elecciones. Bueno, y la otra parte es en el año 65. Balaguer viene al país con la motivación de que su madre estaba muy aquejada de salud. Le permiten entrar, aunque con la oposición de algunos de los triunvirus, lo hicieron incluso devolver. Ya llegando a territorio dominicano, no le permitieron aterrizar en el aeropuerto de las Américas, tuvo que devolverse a Puerto Rico y luego de conversaciones... Desde Nueva York, donde él había estado en el exilio. Luego de conversaciones, pues con Morillo López, general Morillo López, fue quien personalmente fue al aeropuerto de las Américas y ahí hizo esperar la llegada de Balaguer. A Balaguer lo quisieron sacar, Balaguer amenazó incluso
y llegó a tener un acuerdo con el coronel Camaño. Le habilitaron una casa en la calle Las Mercedes, en la zona colonial, cuando intentaron hacerlo ir del país. Pero no se materializó porque parece que intervinieron los americanos, no sé, alguien de mucho poder, y persuadieron a la gente del gobierno del gobierno de transición, Sí. para que... Los Estados Unidos. Exacto. Porque él representaba una forma más idónea dentro del proceso de Guerra Fría y de revuelta civil que había. Pero mira, Breno Brenes, comandante, combatiente y valiente, Breno Brenes, del Movimiento Popular Dominicano. Cayetano Rodríguez, Breno me hace llegar este escrito del año 2008 por el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. Fragmentos de notas autobiográficas, recuerdos de la Legión Olvidada. Dice que la falta de información acerca del movimiento conspirativo del 24 de abril produjo en el seno de los movimientos de izquierda momentos de desconcierto inicial, pero casi inmediatamente esa posición fue trocada por la participación activa y decidida, incorporándose los diferentes sectores resueltamente a la lucha armada. Esas desconfianzas iniciales se debieron al desconocimiento que se tenía sobre la preparación de la revuelta. La jefatura del MPD y sectores del 14 de junio no fueron informados en sus inicios acerca de los acontecimientos que se iban a desarrollar. Esta situación inicial fue descrita así por el embajador norteamericano John Barlow Martin en su libro El Destino Dominicano. Los jefes del MPD, al parecer también cogidos por sorpresa, ordenaron a sus seguidores que no se metieran. Sospechaban que los Estados Unidos habían perpetrado un golpe para evitar las elecciones y para provocar que los izquierdistas se levantasen y, de esta manera, poderlos identificar. A las 8 de la mañana del primer domingo, los jefes del MPD todavía no habían ordenado a sus seguidores que luchasen, pero algunos de ellos aceptaban armas del PSP y de los militares rebeldes. Al principio, la jefatura del MPD era débil. Máximo López Molina estaba fuera del país y Cayetano Rodríguez del Prado estaba detenido en un hospital al cual le habían llevado desde la prisión de La Victoria. El domingo, un comandante rebelde libertó a Cayetano Rodríguez, obtuvo armas de los extremistas de izquierda del 14 de junio y las distribuyó entre todos los miembros del MPD. El lunes, el martes, lo más tarde, el MPD ya estaba completamente comprometido. Al principio, y digo, es interesante esto porque desde un principio se le puso el tinte de comunista a la revolución. Claro. Y fíjate cómo los dos principales partidos de izquierda, el 14 de junio y el MPD, ni siquiera tenían conocimiento de lo que se estaba gestando. Sí, claro. Es lo mismo que pasó con el gobierno de Bosch, cuando el gobierno de Bosch lo califican de un gobierno de izquierda y un gobierno que podía dar un giro en República Dominicana hacia un comunismo como el que estaba floreciendo en Cuba después de la ascensión de Fidel Castro en diciembre de 1959 con la revolución. Ya para el 63 ya Cuba estaba definida en su giro hacia la izquierda con el apoyo que estaba recibiendo de la Unión Soviética y después del fracaso de los Estados Unidos en el intento de invasión de Bahía de Cochinos. Entonces ya había una animadversión
de los revolucionarios castristas y por la forma como habían ascendido al poder y como habían expulsado a Batista y a su gente, la mayoría de ellos hacia Estados Unidos. Entonces ya había una animadversión que se acrecentó en esos primeros años de los años 60, justamente en el momento en que florecía en República Dominicana el gobierno de Bosch y los primeros albores de democracia después de la dictadura. Así es un proceso sin duda muy interesante. No, es apasionante. Sobre todo esa parte que usted menciona, que estoy completamente de acuerdo, de que quizás las medidas que tomó Bosch, que fueron muy impopulares en muchos sectores, viniendo precisamente en un momento de transición política en donde el país estaba adaptándose a una nueva visión, era como muy disruptiva para la época y tuvo también como parte de esa tormenta perfecta para que se dieran todos esos, también la complicación del tema internacional, la política en Estados Unidos, como era Guerra Fría. Y creo que esas etiquetas de comunistas estaban muy vinculadas precisamente a esa narrativa que quería establecer el gobierno norteamericano, que se encontraba en franca franca contraposición con lo que pasaba en Cuba y la Unión Soviética. O sea que fue un proceso, sigue siendo un proceso muy interesante de analizar y que creo que República Dominicana tuvo un impacto particular también en la reorganización de las fuerzas de izquierda que nunca pudieron levantarse a partir de esa gesta de abril. En América Latina sí pudimos ver en varios países incluso un renacer, un resurgir de una América con tendencias de izquierda en varios gobiernos en su momento encabezados por Hugo Chávez. Y en República Dominicana nunca se pudo articular ninguna visión que fuera viable a nivel político de grupos de izquierdas que básicamente llegaron a convertirse en una caricatura de lo que fueron en alguna vez. Yo recuerdo, como hoy, esa noche, cuando los militares del campamento de la primera brigada, que estaba en el kilómetro 6, se lanzaron a las calles y tocaban las puertas en Ciudad Nueva, en la zona colonial donde yo vivía, con la culata de las armas, tocaban, abran, no nos dejen solos. Y eran los militares que se habían alzado en el campamento 16 de agosto, se llamaba. La primera brigada. Sí. Y fue tomando cuerpo y la gente fue saliendo y se fue lanzando a las calles y ciertamente fueron días de mucha confrontación, donde la gente se desplazó, se fue del sector de la ciudad colonial. Yo tuve que irme con mi madre y mis dos hermanos, pero mi abuelo paterno, médico, que él siempre se vanagloriaba de ser sancarleño y que la gente de San Carlos eran los más guapos. Se decía eso. Se decía eso. Me dijo, había una rivalidad entre los sancarleños y la gente de la zona colonial. Me dijo, vete con tu abuela y vete con tus hermanos y tu mamá. Tú tienes que protegerlo porque yo me quedo aquí, al pie del cañón. No me olvido y empuño la bandera dominicana. Eso lo tengo grabado y de verdad que me emociono. El campamento 16 de agosto. 16 de agosto. Me emociono. Y la base de 27 de febrero, que es la base de la Marina. De aquel lado. Me emociono porque, caramba, ya mi abuelo tenía unos 50 y tantos años, llegando a los 60. Y ver el valor de él me motivó a quererme quedar con él. Le dije, pero abuelo, yo también me quiero quedar contigo. Me dijo, no, en este momento tú eres el hombre de esta casa. Así que tu responsabilidad es... Te convenció. Sí, cuidar a tu mamá, cuidar a tus hermanos y cuidar a tu abuela. Y se quedó. Después, cuando las cosas se tranquilizaron un poco, yo entraba. Entraba por ahí, por la Pastel. Por la Pastel. A llevarle comida, a llevarle... Yo estaba por ahí también. Sí. Nosotros nos fuimos a la zona universitaria, la José Desiderio Valverde, donde vivía uno de mis tíos. Y ahí nos fuimos la familia ya, pero nosotros nos fuimos ya casi a mediados de junio. Nosotros tuvimos los finales de abril, a mediados de mayo. Y como los primeros 15 días de mayo. Esa tuvimos ahí como 3 o 4 semanas por allá insoportables porque se escaseaba la comida, había mucho riesgo,
no se dormía en las noches con los tiroteos y con el temor de lo que podía pasar. Y mis tías ya eran bastante mayores y ella tenía mucho miedo por mí y por mi primo, que vivíamos en la casa porque éramos jóvenes. Tenía miedo de que nosotros o nos involucráramos en la situación y no nos involucramos porque nosotros teníamos con la formación adventista que era y cristiano, Sí. y nos respetaban todos por ahí en el barrio, pero tenían miedo de que nosotros o nos involucráramos o fuéramos víctimas por estar pendenciando, por estar fuñendo, de una situación enojosa. Tengo otra anécdota que no puedo olvidar. Tuvimos unas 3, 4 semanas en la casa de una hermana de mi abuela y que vivía con su hijo, el ingeniero José Roberto Jiménez, que fue director de INAPA, que yo después me enteré que era miembro del 14 de junio. Y una tarde venía un tanque de ahí, del donde estaba, que hoy hay apartamentos, no transportación, no, era la intendencia del ejército. Sí, del ejército, allá arriba en la Pedro Livio Cedeño con Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, Pedro Livio Cedeño, esa esquina de ahí. Y se desplazaba un tanque por la Ortega y Gasset en dirección sur y llegó y se estacionó frente a la casa donde vivía mi tío. Y era que desde esos techos le estaban tirando francotiradores a los militares que estaban defendiendo esa zona. Sí. Y el tanque soltó un fuetazo que por la gracia divina de Dios no explotó, pero cayó en el closet de la casa de mi tío, del primo de mi padre y de mi abuela tía. Y para más grande sea la cosa, mi abuela estaba en el closet sentada de un lado y al lado de ella cayó algo que solamente la divina providencia pudo salvarnos. Imagínate. Eso fue en el momento de la llamada Operación Limpieza. Operación Limpieza. Que barrieron, ahí arriba barrieron, mataron, sabe Dios cuánta gente. A mi tía y a mí nos cogió, nosotros entrábamos 1 o 2 veces a la semana a chequear la casa, a ver las cosas y nos íbamos. El 15 de junio, cuando el 15 y el 16 entraron las fuerzas que penetraron subrepticiamente el gran combate del 15 y el 16, nosotros habíamos llegado en la mañana temprano y el toque de queda que comenzaba a las 5 de la tarde lo movieron porque iban a hacer la operación. Los americanos cerraron el corredor de seguridad. Cuando nosotros íbamos a salir a las 4 estaba cerrado el corredor de seguridad. Nos volvimos para la casa. Bueno, y esa noche fue fuego y fuego. Y yo recuerdo, estábamos nosotros, mi tía y yo, una de mis tías y yo, estábamos dentro de la casa y sentíamos por los techos que eran de zinc. Nosotros pensábamos que eran los muchachos del barrio. Y eran fuerzas militares que habían entrado desde el lado de Santa Bárbara, norteamericanas, y llegaron hasta un sitio y después se devolvieron. Pero hicieron de todo y nosotros, gracias a Dios, no pasó de ahí. Pero muchos techos de zinc después vimos al día siguiente perforados por balas, de los tiroteos de balas perdidas. Nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, pero vivimos algunos momentos de tensión y eso es un recuerdo que ya gente como nosotros, de la edad de nosotros, recordamos todavía muy bien, porque fue un episodio. Fue algo que vivimos. No, pues además de eso, muy grande, muy serio, no lo vivimos a la distancia, lo vivimos en carne propia. Yo no olvido la figura de Francisco Alberto Camaño y de Ramón Montes Arache. Una mañana, ya ellos primero tomaron como cuartel la casa de, Dios mío, bueno, ahí en La Canela, esquina Pina, un segundo piso. Okay. Pero de ahí se trasladaron a donde estaba el bar Goyita, en el Arzobispo Noel. Que ya eso sí era zona colonial. Lo de La Canela era ya Ciudad Nueva, del otro lado de la Y muralla. no olvido esa mañana que yo venía caminando y vi en la puerta tanto al general
Francisco Alberto, que era coronel en ese momento, coronel. como a Él siempre fue Montearache. coronel, no, él no llegó a general. Estaban los dos parados, hablando, discutiendo. Minoco, el esposo de Goyita, que era española, tenía una panadería ahí. Oh, sí, claro. ¿Tú recuerdas? Claro. La verdad que esos fueron días de mucho pánico porque uno no sabía lo que iba a pasar. No. Y en cualquier momento te veías involucrado en una situación que tú no tenías control. Pero hay que rendir honor a esos hombres y mujeres, porque hubo muchas mujeres valientes. Oh, claro que sí. Ahí está Piqui Lora. Claro. Las mujeres de abril. Sagrada Bujosa. Sagrario. Sagrario Bujosa. De ese grupo de gente, muchas mujeres valiosas, claro que sí. Carmen Mazara. Doña sí, Carmen. Todo ese grupo, claro. Y la verdad es que, no sé, yo pienso que quedó trunca, que la revolución no llegó a cumplir su cometido porque y no se vivieron los beneficios que un movimiento de esa naturaleza generan en los pueblos. No, porque fue truncada. sí, fue truncada la parte militar de la revuelta. Sin embargo, como yo decía, Jordi, abrió el camino para que nosotros entendiéramos como dominicanos dos cosas. Primero, la dictadura no puede volver. Salimos del proceso de la dictadura y la guerra civil no pueden volver. O sea, el camino que tenemos, si no queremos caer en situaciones de esa naturaleza, es la democracia. O sea, a final de cuentas nos trazó un camino que no hemos dejado. Vuelvo y lo repito. Ese para mí es la gran enseñanza que como persona individualmente, oye, nosotros nos hablan de revolución y nosotros nos trancamos. Sí. Y nos hablan de dictadura y nos trancamos. Y nosotros, tú y yo, no vivimos la dictadura en el rigor de la dictadura porque éramos muchachos. Pues la revolución la vivimos en carne propia porque sí sentimos lo que era el peligro de la revolución. Pero las transformaciones, los cambios que se producen como consecuencia de movimientos como ese no se dieron. Quizás fueron muy lentos. Y se nos retrasó por muchos años el poder ir madurando esta democracia que hoy vivimos inevitablemente. Pero es también porque, y excúsanos, Olga, que tú no estás haciendo, porque tú eres la moderadora de esto aquí. Pero déjame decirte una cosa, eso es verdad, pero que nosotros teníamos un antecedente muy grave, que era la dictadura tan larga. Si nosotros hubiéramos salido de un proceso de un dictador de 3 años, de 4 años que se quiere poder, lo derrocan, como ha pasado en muchos sitios en Sudamérica o en el mismo Centroamérica, lo derrocan y viene otro proceso, entonces tú puedes acelerar esos procesos. Pero nosotros salir de ese encierro de la dictadura y cambiar toda la estructura. Aquí no había estructura, por ejemplo, empresarial. En República Dominicana estaba todo bajo el control de Trujillo. Y estaban reclamando empresarios, unos que lo hicieron muy bien porque eran de ellos y patrimonio de su familia, y otros porque aprovecharon las coyunturas. Y bien, para comenzar a construir un aparato de producción en República Dominicana, una estructura económica en República Dominicana. El primer banco privado sale precisamente después de la caída de la dictadura. Porque aquí habían 3 bancos internacionales, el Escocia, el Citibank y el Chase Manhattan Bank. 3 bancos internacionales, que era porque de ahí se hacían las operaciones, y el banco del gobierno, que era el Banco de Trujillo, que era el Banco de Reservas. El primer banco fue el Banco Popular 63. Lo que te quiero decir, después de la dictadura comenzamos a conformar realmente una nación. Nosotros no somos como España, por ejemplo, que salió de una dictadura larga como la de Franco, pero con otros visos más abiertos que el encierro que teníamos en República Dominicana, con una dictadura ahí al lado también, en Haití. O sea, era la isla completa. Estábamos en un proceso de dictadura muy férreo. Entonces quizás eso nos dilató. Yo entiendo lo que tú dices y tienes toda la razón. 60 años y todavía quizás, pero no podemos dar un salto mayor también del entorno que tenemos. También hay muchas situaciones. Pero yo creo para mí que el proceso institucional, vuelvo y digo, con sus virtudes y defectos, son la gran enseñanza que nos deja la revolución y que nos deja el haber salido de la dictadura. Honor y más que honor, reverencia ante los héroes
de abril de 1965.